mía. Coño, voy a terminar toda la boca y mierda. Ajá, listo, pues. Algo en serio, pues. Bienvenidos a este debate. Vamos a presentar a los concursantes. Marico, ¿cómo le diría? ¿Cómo le digo serio? Marico, literalmente di, bienvenidos a este debate. Estamos con Massimo Grandinetti y Albert Perdomo. Listo. Vamos a hablar sobre esto. De hecho, contendiente, concursante, eso ya es cuando es muy formal, este estilo presidencial. Listo. Mm. Bienvenidos a este debate. Vamos a presentar a los que van a debatir sobre el cristianismo. Albert Perdomo y Massimo Grandinetti. Y bueno, empezamos con la primera ronda de preguntas. Si en todas las culturas ha surgido la idea de un Dios, entonces, ¿esto se trata de una necesidad humana, universal, o solo una fantasía construida socialmente? Empieza tú. Ok. En ese caso, yo diría que es más como una necesidad humana, obviamente. Una necesidad universal. ¿Por qué? Bueno, como sabemos, en el mundo en general hay entre 4 a 10.000 tipos de religiones diferentes, ¿no? Sí. Entonces, ¿a qué es lo que viene esto? Yo diría que el tema de en sí tener una religión es más por el tema de esperanzas, de que las personas muchas veces no pueden como estar solas en ese sentido, necesitan tener como algo que los respalde, que se sientan seguros, que puedan tener como algo en lo que confiar, en lo basarse, porque me ha pasado varias veces que, por ejemplo, pasa un accidente trágico o un desastre natural, vamos a poner. Y bueno, si la gente no tiene como ese apoyo espiritual de una u otra forma, Sí. entonces se van a sentir solos y eso puede llegar a un tipo de depresión. Entonces, sí, es algo más como una necesidad de creer en algo allá superior para para sentirte como lleno y seguro de que, bueno, no estás solo, por así llamarlo. Vale. Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, literalmente me parece curioso que como ateo reconozcas que es una necesidad humana universal. Me Sí, parece sí, bastante completamente. curioso. Sí, porque creo que el estándar de mentalidad atea siempre se va más por, no, es una construcción social y una fantasía colectiva de alguna manera, pero que reconozcas que es una necesidad humana me sorprendió, honestamente. Entonces, ahí no tengo que decir nada, porque literalmente estamos en la misma sintonía. Sin embargo, sí te voy a dar una pregunta. Ajá. Siendo ateo y reconociendo que es una necesidad humana universal, ¿no te parece curioso que literalmente todas las necesidades humanas están para satisfacerlas? Sí, O sea, a lo que voy, ¿por qué tendríamos una necesidad humana como la que es creer en algo trascendente a la materia, en este caso sería Dios, mm. si no existe? Bueno, Por ejemplo, está bastante, en ese caso se puede meter ya con el tema de las entidades religiosas, porque obviamente no, todo se pero empieza te voy a dar por un ahí. ejemplo. Por ejemplo, la necesidad de agua. O sea, la necesidad de agua lo necesitas para vivir. Necesidad de tomar aire lo necesitas para vivir. Y por eso existe. Claro, Y bueno, existe. pero esas son necesidades básicas, lo cual está completamente bien. Por ejemplo, nosotros no necesitamos como tal un teléfono para vivir. Bueno, hoy en día, capaz, dependiendo, pero como Bueno, tal, pero es una herramienta, eliminando. es una herramienta que satisface una necesidad humana de relación social. Claro, y qué es lo que satisface justamente el tema de las religiones, o en este caso lo de las iglesias, bueno, iglesias, entidades religiosas, porque Sí. sin eso justamente no habría Dios, Buda, como le quieras llamar, Sí. Alá. Justamente este tipo de entidades religiosas fueron lo que introdujo al mundo esta necesidad de creer de que necesitas sentirte No, lleno. no, eso no tienes. O sea, estás diciendo que fue una necesidad impuesta, no natural. Eso es lo que estás diciendo. Sí, 100% también. Entonces, eso no es una necesidad. Algo que se impone no es una necesidad. A ver, vamos. O sea, la necesidad es algo que viene de ti. Naturalmente, no importa de dónde seas. No importa la región o raza que seas. La necesidad es algo que proviene de ti. A ver, vamos ¿Entiendes? con Por nuestra ejemplo, forma. la necesidad humana de tener padre y madre para poder tener una estabilidad psicológica a futuro, a largo plazo, es necesaria, no importa de dónde seas.
¿Entiendes? Por decir un ejemplo. Bueno, al reconocer que es una necesidad, es lo mismo que, pero espiritual. ¿Entiendes? Lo mismo, pero trascendente. Claro, obviamente. Sin embargo, si lo ponemos como te estoy diciendo, si en este caso las instituciones religiosas no hubiesen impuesto, no hubiesen colocado este estigma de justamente necesitar algo más trascendente, la gente créeme que simplemente no estaría creyendo como en un Dios para necesitar como sentirse llenos o Entonces, ¿por qué sentirse... las tribus indígenas creían en dioses? ¿Quién le impuso eso? Ah, bueno, si nos ponemos a ver, eso sería como algo de largo plazo. Es como, vamos a decir, no, ¿quién impuso el tema del cristianismo? Obviamente eso viene desde un tema de No, pero bastantes no años. te vayas al cristianismo. Dime las tribus indígenas. ¿Por qué las tribus indígenas? ¿Qué institución religiosa les impuso esa necesidad, entre comillas? En ese caso podemos colocar, por ejemplo, sus chamanes, o los jefes de aldeas, los cuales no creían en dioses, pero en ellos como tal los dioses vendrían siendo como el tema de la luna, el sol, que ellos como es algo ya como lejano a ellos, pero ellos creían que tenían vida. Claro, pero esos chamanes Y llegaron aparte, a... eso también ya viene de la parte natural, ¿no? O sea, ellos veían a la naturaleza también como algo espiritual. Claro, porque es una necesidad. Por eso me parece que tu argumento es un poquito incoherente. Dices que es una necesidad, pero a la vez dices que fue impuesto. Entonces, por eso no entiendo tu punto de vista. Lo que sí puedo decir que es un tipo de necesidad es el tema de que la gente necesita como creer en algo para poderse sentir bien. Exacto. Lo que digo No, que, pero para ahí. Bueno, no, dale, continúa, lo porque no que quiero... sí digo que fue algo impuesto en sí, Sí, fueron como las entidades, las entidades las religiosas, doctrinas, los dogmas, ahí estoy de acuerdo ahí es contigo. donde lo pusieron. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero dejemos eso a un lado, dejemos la parte social a un lado de los dogmas y todo eso. Vamos para la necesidad emocional y biológica humana, la que es completamente natural, que la gente necesita creer en algo. Te repito la pregunta que hice hace un rato. ¿Por qué tenemos esa necesidad si entonces Dios no existe? ¿Por qué tenemos si supuestamente, hasta donde tenemos entendido, como humanidad, absolutamente todas las necesidades que tenemos están hechas para ser satisfechas, ¿por qué la de Dios sería una excepción? No digo, bueno, capaz puede ser una excepción como no, pero como dije, en cierta parte, todo el tema con lo que es el tema de las necesidades, ¿no? Esa necesidad de creer en algo, como bien está diciendo, es más algo de que no puedes sentirte como solo, que es algo bastante común en la sociedad, que si llega a pasar, como dije, algo, o si haces algo malo, o llega a pasarte algo, necesitas como esa seguridad de que no vas a estar solo, de que básicamente hay algo más afuera que capaz puede ayudarte. Sí, Es un tema, como dices, psicológico, donde necesitas como crear ese sentimiento de afinidad con algo que sí, capaz no puede ser una persona, sino un ente creador. del más allá, algo trascendente, ¿no? Exacto. Ahí es donde ya entra las cosas que la gente cree en el tema de los universos, Sí, de las energías, exacto. todo eso, que puede ser un tema religioso en el tema de, por ejemplo, los dioses, como también puede ser algo de las energías, donde las personas sienten ese impulso de tener que tener algo para poder sentirse mejor con ellos mismos. Y ese impulso es una necesidad. Para ellos sí, yo diría porque obviamente hay bastantes personas que también no creen en eso y pueden vivir felizmente, o sea, no necesitan tener como una ideología impuesta para poder, o una creencia, para poder vivir o para poder sentir que están llenos por algo. No estoy muy de acuerdo, honestamente, porque yo siento que hasta los mismos científicos tienen que tener fe para poder avanzar en sus estudios. O sea, tienen que tener cierta fe en, ok, yo voy a poder lograr encontrar la verdad a través de estos estudios y con el método científico. ¿Entiendes? O sea, siempre hay como un impulso necesario, humano, de que conscientemente sabes que si quieres progresar, tienes que tener como una fe. ¿Sí me entiendes? Bueno,
Podría ser Entonces, fe, podría ser creer pero, en ti mismo, justamente como, bueno, no te voy a mentir que bastantes científicos, de hecho, han sido agnósticos, sí, o algunos también han sido religiosos, pero también es algo, humano, ¿no? En el tema de lo que es la progresión. O sea, el humano nunca va a estar satisfecho con lo que haga, jamás. Entonces ya, aparte, va a ser un tema más como de necesidad humana de siempre estar buscando algo más. bueno, a lo que voy, o sea, simplemente es que yo sí creo en Dios justamente por el hecho de que como todas las necesidades que yo conozco son hechas para ser satisfechas, no me parece que la de Dios sea una excepción. Dime otra necesidad, dime una necesidad que no esté hecha para ser satisfecha. Dime una. Una necesidad que no esté hecha para ser satisfecha. A ver. En tal caso puedes decir que la de Dios, pero no tendría sentido. ¿Por qué sería la excepción a la regla? Bueno, sencillamente podemos poner el tema de lo que es el Internet. O sea, hoy en día es una necesidad. No, no, porque estamos hablando de la biología, la naturaleza, las emociones. El Internet es una herramienta que te lleva a la emoción primitiva, que sería conectarte con el mundo exterior y social. ¿Entiendes? Pero no estamos hablando de herramientas, no estamos hablando de herramientas, estamos hablando de necesidades. ¿Entiendes? Yo no estoy hablando de iglesias, no te estoy hablando de religiones, no te estoy hablando de Buda o cualquier otra cosa, Pachamama, no. Te estoy hablando de esa necesidad de orar, creer que algo nos creó. ¿Entiendes? A eso es a lo que me refiero. Claro. Bueno, pues en ese caso, sí, las necesidades justamente son hechas para ser como llenadas, por así llamarlo. Y por eso creo en Dios. Por eso creo en Dios. Bueno, por muchas razones más, pero esa es una de las razones por la cual yo digo, me parece demasiado obvio. Y de por una necesidad como biológica de que necesitas creer en algo. O sea, necesitas como sentirte acompañado o algo por el estilo. Claro, es como que tú me digas, no, mira, yo no creo en el agua, así que no tomes agua. ¿Entiendes? Bueno, no es, el agua La no es- necesidad. primero que todo, el agua no es algo que puedas crear, porque no No, creer claro, está aquí, pero o sea, digo. No, digo. Ponte que tú me dices, no creo en Dios, no creas en Dios. Eso para mí es como que tú me digas, yo no creo en el agua, no tomes agua. Pero es que como yo sé que es una necesidad humana, tanto Dios como agua, las voy a consumir y voy a estar de acuerdo en tener eso en mi vida. ¿Entiendes? Está bien, lo cual es un punto. Sin embargo, obviamente, si quitas el agua de la vida, te vas a morir. Si quitas el adiós de la vida, no te vas a También morir. te vas a morir. Así como. Bueno, aquí, O sea, en temas de fe, ok, entiendo Sí. que capaz sea difícil vivir y porque que no, haya gente que no se pueda somos, quedar- a ver, básicamente es porque no somos seres que se reducen solamente a impulsos puramente biológicos, sino que también necesitamos significado. Ok, O sea, tú nunca vas a ver a un elefante o un cocodrilo buscando significado en su vida, un propósito. El ser humano es el único que tiene que tener un propósito para poder vivir plenamente. Porque es verdad, tal vez si dejas de tomar agua te mueres físicamente, pero si dejas de tener una fe en algo trascendente, que para mí en este caso sería el cristianismo, te vas a morir en vida. A eso es a lo que voy. no creo. ¿Por qué? Sencillamente, eso ya es como. Lo que estás diciendo ya es un tema de percepción. O sea, si tú sientes que no puedes vivir como tal, o sea, que no que te vas a morir físicamente, como dices, sino que vas a morir en vida, por así llamarlo, si dejas de creer en algo. Depresión. Sí, también. ¿Y qué es lo que viene después de la depresión? Muerte. Claro, pero. Hay gente que se muere de tristeza. Claro, eso es cierto. Sin embargo, realmente necesitas como ese nivel de creencia para decir que necesitas un tipo de futuro o algo. O sea, no crees que es un poco como vacío pensar
que necesitas creer en algo específicamente, que puede que esté como no esté ahí, para que tu vida tenga algún significado, en vez de tus Sí, propios logros o tus propios me, me, pensamientos, tus me, propios futuros. me gusta la pregunta, pero me gusta la pregunta y en parte estoy de acuerdo y a la vez no. Te voy a decir por qué. Desde un punto de vista de superación personal, sí, pero superación personal de autoestima verdadera. Ahora, desde un punto de vista de puro ego, de egocentrismo, no estoy para nada de acuerdo, en el sentido de que si miramos la historia de la humanidad, la única manera de poder progresar es con los valores cristianos. Y aquí podríamos entrar a la siguiente pregunta, ¿entiendes? Con lo del tema de los valores cristianos, ok, a ver, no creo. No creo que como tal. Sí, vamos a decir que el cristianismo ayudó bastante a lo que era la progresión del mundo occidental como la conocemos, obviamente. Ya sea ¿Reconoces eso? sí, por las guerras santas, obviamente. O sea, por todas las creencias que llevaron. Bueno, más que nada los romanos, ¿no? Que fueron los que adquirieron el tema del cristianismo, porque al principio los romanos ni siquiera creían en el cristianismo. Bueno, de hecho, mataron a Jesucristo. El cristianismo lo veían Sí, como algo pagano. Después fue que sí, sí. por temas de, bueno, de que vino un papa, justamente cambió todo el sistema. Pero de hecho lo usaron más como el cristianismo, los romanos, que fueron los que justamente impartieron esto por todo el mundo, lo usaron más como algo para conquistar territorios, más que como tal para predicar la palabra, que era justamente lo que se lleva, ¿no? Que es donde, bueno, también ya venimos con el tema de lo que es la creencia como tal y las entidades religiosas. Correcto. Podemos entrar ya entonces a la segunda pregunta. ¿El cristianismo es simplemente una religión más entre tantas o tiene algo único que lo distingue radicalmente de todas las demás? Sí, de hecho el cristianismo justamente tiene algo que la distingue radicalmente de las 10.000 religiones que hay justamente. ¿Y qué sería eso, según tu punto de vista? Que justamente el cristianismo fue una de las pocas religiones que tenía aceptación. ¿Qué es aceptación? Que ellos no miraban culturas, no miraban fronteras Ok. y también que ayudó bastante que nada más era un solo Dios. Sí. Entonces, bueno, menos cosas que adorar. Tenía un solo Dios y también la filosofía de que capaz es un Dios que es más liberal en el sentido de que te ama incondicionalmente, también influyó bastante a que fuese también conocida. Aunque una cosa también que fue bastante importante para la religión cristiana, que también es un punto aparte, es el tema de la imposición, que obviamente con el tema de las inquisiciones, con el tema de las cruzadas, Sí. todo este tipo de guerras religiosas, también llevaron un factor miedo, donde, bueno, se impuso esta religión a varios lugares de lo que era Occidente y también algunos lugares de Sí. Oriente. Te puedo hacer una pregunta antes de avanzar con el tema. ¿Tú rechazas a Dios o rechazas a las entidades religiosas? Como las iglesias. En ese caso, yo diría que no voy a decir rechazar, porque como tal, Bueno, el ateísmo es literalmente eso. claro, pero no voy a decir como tal rechazar, sino simplemente, Negar y rechazar son prácticamente lo mismo. claro. Pero en este caso no voy a decir como tal rechazar, sino en mi caso sería más como, bueno, no en mi caso, sino que sería algo más como no estar de acuerdo, porque no te voy a decir no, voy a rechazar completamente y Porque capaz mira, no me mira, interese tu punto o algo por el estilo, sino que obviamente no estoy de acuerdo con algunos cimientos, igual que con todas las religiones. Sin embargo, sí voy a decir que mi problema principal es con las entidades religiosas. vale, estoy muy de acuerdo contigo en ese sentido. Porque mira, este es un ejemplo que a mí me gusta como poner en la mesa, ¿no? Y es que imagina que un chef increíble, eh, con una gastronomía divina, increíble,
empieza a dar sus recetas al mundo, ¿no? Y hace su restaurante y todo el mundo va y le encanta. Y verdaderamente es comida buena. Pasa el tiempo, este señor hereda el restaurante, porque bueno, falleció, se fue ya. Hereda el restaurante y este restaurante lo agarran los familiares, lo empiezan a hacer una franquicia en todo el mundo, el restaurante empieza, o sea, el restaurante con el apellido del gran chef, ¿no? Y empieza a regarse por todo el mundo como una franquicia, pero ¿qué pasa? Empieza a perder calidad. ¿Por qué? Porque no empiezan a seguir las recetas originales, ¿verdad? Empieza a perder calidad, y todo el mundo empieza a ir a este restaurante y empieza a decir, qué asco, comida tan asquerosa, no me gusta para nada, no voy a ir para más, o sea, no quiero saber nada de este apellido, no quiero saber nada de esto. Bueno, yo siento que eso fue lo que pasó con Dios y el cristianismo. Es literalmente lo que pasó. Los episodios oscuros, las cosas tan repugnantes que muchas iglesias hicieron, sobre todo la católica, lamentablemente, en la historia de la humanidad, ensuciaron demasiado el mensaje cristiano. Demasiado. En todas las religiones, porque en el No, sí, mismo- claro, en todas las religiones, pero bueno, la pregunta viene con el Claro, cristianismo. claro, obviamente. Pero no, creo que nos desviamos un poquito del tema, porque ahora quiero hablarte de lo que diferencia el cristianismo, ya que tú hablaste un rato. ¿Qué diferencia el cristianismo? Número uno, fue la única en el mundo que se globalizó literalmente. Se globalizó literalmente. ¿Cuál es el libro más conocido en toda la historia de la humanidad? La Biblia. Número uno, es la que más se globalizó. Número dos, y te estoy diciendo por qué es diferente y por qué para mí es la verdadera. Ok. Número dos, es la que mejor se alinea con el bienestar psicológico de la humanidad. El perdón, el amor al prójimo, ¿sabes? El ayudar a los más necesitados y 1.000.000 de valores más vienen del cristianismo. El valor intrínseco en las personas, ¿sabes? Que un esclavo vale lo mismo que yo como persona, ese tipo de cosas vienen del cristianismo. Bueno, no creo que Y- necesites una religión como para darte cuenta de eso, pero ajá, sí. Claro, no, pero no te estoy hablando de religión, te estoy hablando de valores y principios. Claro, pero no creo que necesites creer como en una... No creo que necesites ya vamos creer para en algo... Ya vamos para allá, trascendente, ya vamos para allá, ya vamos para para allá. poder tener ese tipo de Y principios. número tres, lo que para mí hace verdadero y distinto al cristianismo, es que es la única religión en el mundo, la única que se basa que tiene una estructura diferente a las demás. Todas las religiones, absolutamente todas, las tribus indígenas, vikingos, Buda, budismo, hinduismo, islam, todo lo que tú quieras, se basan en esa estructura. Obedece y esfuérzate demasiado por obtener este premio, paraíso, nirvana, lo que tú quieras. El cristianismo no es así. Sé que a primera suena que sí, no, porque me voy a ganar el cielo. No, pero no es así. ¿Por qué? Porque lo que te enseña el cristianismo es, el Hijo de Dios bajó para pagar tu multa, y la mía, y la de él, y la de toda la humanidad, por el pecado, porque somos imperfectos, para salvarnos y darnos un regalo inmerecido. Por lo tanto, ya somos salvos. Y lo que hacemos, los actos que hacemos, lo hacemos en manera de gratitud hacia nuestro Dios. ¿Entiendes? No estamos haciendo, los cristianos, no estamos haciendo actos porque queremos ganarnos el cielo. Estamos haciendo actos porque nos dieron un regalo que no nos merecemos. Esa estructura es lo que más diferencia el cristianismo de los demás. No sé si alguna vez lo has notado. Y cuando me di cuenta de esto, yo dije, wow. O sea, esto genuinamente es hermoso. Porque claro, me encanta. O sea, simplemente me encanta, ¿no? Es algo... Claramente yo trato de argumentarte esto tanto de manera emocional como racional, ¿no? Pero bueno, ahorita me estabas diciendo que... ¿Qué te parece lo que acabo de decir? ¿Qué te parece lo que acabo de decir? No, está bien, justamente sirve justamente como el prospecto que yo estaba pensando que en ese tema las creencias eran perfectas en su momento para controlar a las masas. O sea, Para justamente, controlar a las masas. Sí. ¿Por qué? justamente, a ver, vamos a ponerlo en las épocas... Sabes que los apóstoles eran totalmente pobres, ¿no? Sí, obviamente, pero vamos a ponerlo de la forma que... Ok, el mensaje está bien, Sí. está perfecto. Tú quieres colocar los principios, todo perfecto. Justamente, ¿qué fue lo que
porque yo creo que antes la religión era necesaria, justamente porque servía como una herramienta para mantener a la gente en orden, lo cual sí, es un hecho. O sea, todas las religiones justamente tienen la parte de Sí. poner a la gente en orden. Ujú. Y sí, también los principios de lo que sería el cristianismo ayudan bastante a lo que a lo que fuese un tipo de sociedad civilizada. Mira, te lo pongo así mismo. Que leas el Nuevo Testamento y sus valores y sus principios, y leas un libro de psicología de cómo tener bienestar en tu vida, es exactamente lo mismo. Son los mismos valores y las mismas enseñanzas. Sí, porque son los mismos principios. ¿Ah? Son prácticamente Sí, son los mismos principios. Pero ahora contéstame esto. ¿Cómo un carpintero pobre, en este caso Jesucristo, de hace 2000 años, sin formación académica, ningún título universitario, ni nada por el estilo, ya entendía el comportamiento humano? Porque hasta donde yo tengo entendido, los libros de psicología que tenemos para tener bienestar humano fue una evolución de estudios académicos de demasiados psicólogos en el mundo, ¿no? Junto con métodos científicos, ok, perfecto, esto es lo que necesitamos para poder tener bienestar y estos valores. Entonces, ¿cómo hace 2000 años ya teníamos estos principios? Ok, a ver. ¿De dónde vino esa sabiduría? Primero que todo, ya en ese momento ya había una civilización. O sea, obviamente ya se Una tenía. civilización. Sí. O sea, ya estaba construido. Por ejemplo, si tú dices que Claro, cuando Jesús de Nazaret ya estaba vivo, obviamente él pertenecía sí. a una sociedad que ya estaba puesta, que tenía sus reglas, justamente. Entonces, ya todo estaba, ya ellos elegían también por las partes de las reglas. O sea, ya tenían Sí, todos pero sus había una principios. civilización que la palabra de la mujer no tenía absolutamente ningún valor. Existían esclavos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entiendes? No había un valor intrínseco para que como humanidad estemos bien psicológicamente. Claro, pero eso estuvimos bien, no estábamos bien ni antes ni después de las religiones o de las creencias en ese momento. O sea antes o después. Nosotros empezamos a estar bien fue en que, como en la época en el siglo XX, fue que empezamos a evolucionar como tal, donde las personas estuviesen entre el siglo XIX y XX fue donde tuvimos como ese abrir de ojos de que todos eran iguales, de que se tenía el derecho al voto, de que los esclavos básicamente... Pero ¿sabes gracias a quién, no? A ver, ¿a quién? A los cristianos. Sobre todo los protestantes en Reino Unido. A ver, ¿por qué dices eso? Porque ahí está en la historia, búscalo. Los protestantes, cristianos. ¿Sabes quiénes son los protestantes, no? Sí. Lutero, si se ubicas, los que Sí, fueron en contra de la Iglesia Católica. Que querían seguir los valores, punto. Le exigían a los políticos que ya tenían que acabar con la esclavitud, por ejemplo. Que todos los seres humanos, como dice en la Biblia, tenemos un valor intrínseco y que ni tú ni yo somos más o menos, sino que somos iguales en ese sentido. ¿Entiendes? A eso es a lo que voy. La moral, eso es otro tema, ¿no? La moral es objetiva. La moral es totalmente objetiva. Si no fuera así, entonces sería todo un caos, como lo ha sido toda la historia de la humanidad. Cuando el cristianismo surge, establece unos principios que nunca en la vida se nos había ocurrido hacer como humanidad. Entonces, en ese caso ya lo ponemos como, bien te está diciendo, como un tipo de forma para poner a las personas en orden. O sea, Pero mira, no, a ver, lo ponemos como un tipo... quien hizo eso fue Constantino, ¿ok? Quien hizo fue Constantino. Constantino fue el emperador romano que adoptó el cristianismo y dijo, bueno, ¿sabes qué? Como movimiento político, para ordenar a las masas, como dices tú, yo estoy totalmente de acuerdo porque es verdad, así es la historia, Constantino dijo, ¿sabes qué? Veo que ya hay mucho cristianismo por ahí propagándose porque se ha ido predicando con el tiempo, los apóstoles y los cristianos primitivos literalmente se regaron por muchísimas partes de Europa y por muchas partes de Medio Oriente al hablar de este carpintero resucitado. Entonces, bueno, ¿sabes qué? Para ordenar a las masas y controlarlas, vamos a adoptar el cristianismo como religión, aunque nosotros lo matamos hace tiempo, ¿entiendes? Aunque nosotros matamos a Jesucristo, al fundador, por así decirlo. Entonces, ahí yo estoy totalmente de acuerdo. Claramente lo hicieron como control de masas. Pero si dejamos de lado a todo ese control... Es que mira la vaina, mira por qué no tiene sentido que el cristianismo es para controlar. Deja de lado a Roma, deja de lado a los políticos, deja de lado a los emperadores, deja de lado todo eso. Mira a los cristianos primitivos y los apóstoles de Jesucristo. Todos eran pobres. Uh-huh.
todos eran pobres y tenían muchísimo que perder, sabían que los iban a matar si empezaban a predicar y aún así lo hicieron. ¿Por qué? Eso no es para controlar. Para mí es lógico que lo hicieron por amor y porque literalmente vieron algo totalmente impresionante que fue a Jesucristo resucitado. Te lo pongo así. Te lo pongo así. Tú y yo somos pobres. O sea, podemos comer gracias a pescar, por ejemplo. Solamente gracias a pescar. Y entonces nuestro maestro lo matan. Esta es una teoría que tienen muchas personas que están en contra del cristianismo. Lo matan. Entonces, tú y yo planeamos hacer esto. Bueno, mira, vamos a hacer esto. A todos los que seguían y creen en este Señor Jesucristo, a nuestro maestro, tienen amenaza de muerte. Roma lo está buscando. Ya lo mataron. Y como no resucitó, porque ya pasaron 3 días, ya pasó mucho tiempo, vamos a inventarnos la historia, vamos a robar el cuerpo y vamos a inventarnos la historia de que resucitó, y luego nosotros vamos a salir, todo el grupo vamos a salir a predicar por ahí la palabra, sabiendo a ciencia cierta que nos van a matar en cualquier momento. Y nos van a atrapar, con ese gran riesgo. ¿Para qué? Para poder controlar al mundo. ¿Qué ganaron? No ganaron nada. A eso es a lo que voy. No, el cristianismo original, te estoy hablando del cristianismo original, no te estoy hablando de iglesia, ni Roma, ni Vaticano, nada. El cristianismo original es imposible, no tiene ningún sentido que haya sido hecho para controlar. No ganaron absolutamente nada los apóstoles ni los cristianos primitivos. Eso es a lo que voy. Por eso creo en el cristianismo como lo único y verdadero, que tiene una conexión trascendente con Dios. Lo otro, no, que es una leyenda. Mira, tú ves las leyendas, cómo se van construyendo con el tiempo a lo largo de la historia de la humanidad y tardan siglos, de boca en boca. No, ¿qué pasó? Por ejemplo, con Buda. Los primeros escritos de Buda pasaron 400 años aproximadamente, o un poquito más. Los primeros escritos de Buda, escrituras, textos. Lo de Jesucristo, ¿sabes cuánto pasó? Primer siglo, o año 80 después de Cristo, más o menos. Año 70 después de Cristo empezaron a escribir. O sea, pasó muy poco tiempo para que verdaderamente sea una leyenda. O sea, literalmente lo que pasó fue, aparte que si quieres ver, o sea, porque creo que estás de acuerdo conmigo que Jesucristo sí fue un personaje histórico, ¿no? O sea, sí existió. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿No? Por ejemplo, está Flavio, o no, Claudio Josefo, creo que se llama. Historiador judío, no cristiano. Y romano también. Está... y muchísimos historiadores más que ahorita, si te soy honesto, no me recuerdo el nombre, que lo nombran. Se supone que se cree que fue una figura pública, ¿Sí? pero más como un tipo de profeta. O sea, no se cree que como tal tuviese poderes místicos, como dicen, o algo así, sino se cree que supuestamente fue una figura histórica, Sí. Supuestamente, Sí. y lo digo con bastante comillas, pero que simplemente era un simple profeta. O sea, eso era lo único que se creía como tal. Que se creían los judíos y los romanos que querían ir en contra de él. Pero los que vieron los milagros, los que O sea, escuchaban, los que vieron y escucharon. claro, los que escucharon todo lo que dicen los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se dieron cuenta que verdaderamente es el Hijo de Dios. Claro, pero en ese caso te doy sería otro. como ya nada más Si el algo de cristianismo ver y escuchar. O sea, no es Si el algo cristianismo verdadero palpable. hubiera sido hecho para controlar, los que escribieron todo eso lo hubieran querido ser más creíbles. Por ejemplo, en absolutamente todos los evangelios, todas las escrituras que dicen que Jesucristo resucitó, dicen que los primeros humanos que vieron a Jesucristo resucitado fueron mujeres. Eso no tiene ningún sentido para sonar creíble y controlar a las masas cuando hace 2000 años en esa región y todavía en esa región de por allá las mujeres no tienen tantos derechos. Nunca, de hecho no tenía ningún valor su palabra. Y aún así se arriesgaron diciendo, mira, estas mujeres vieron a Jesucristo resucitado. Bueno, justamente por eso es que te estoy diciendo al principio de lo que estamos hablando, de que la religión cristiana también se hizo famosa por ser la única que justamente fue inclusiva en ese sentido. Por lo menos aceptas eso, que se Sí, alinea muy bien. Obviamente eso Sí. me lo voy a reconocer. Obviamente si yo quiero crear algo que me pueda dar como un grupo un grupo de creyentes o fanatismo, obviamente voy a querer agarrar a toda la gente posible. Ya sé, ¿cuáles son esos?
las minorías, obviamente. Sí. Mujeres, esclavos, porque si yo vengo y vengo con un tipo de contrato, por así llamarlo, diciendo que todas las personas son iguales, obviamente te va a gustar más que uno que diga que solo voy a contratar, que voy a contratar solo vamos a poner a puros blancos. Obviamente vas a irte por el contrato, donde va a decir que voy a tratar a todo el mundo igual, donde todo el mundo va a estar gozando como de los mismos derechos, entonces obviamente vas a hacer como, ok, vamos a irnos por este de acá. Por eso digo también que la religión cristiana, en ese caso, o sea, en el tema de ideología, se basó bastante bien en el tema de agarrar a todo el mundo. Por eso es que se lo hizo también bastante rápido, ¿no? Por el hecho de que era bastante aceptada Claro, en ese caso. No es porque como otras religiones literalmente que se obviamente alinea eran con la psicología humana. más partes en ese caso. Y obviamente, como tú dices, justamente con el tema de la psicología humana, que al tener una religión que se ¿Sabes lo alinea, que hacían en este continente americano antes de que vinieran los europeos con su cristianismo? Sacrificaban bebés, sacrificaban vírgenes al dios sol. sí, Y los vikingos también hacían locura. Y bueno, y muchísimas... O sea, el punto es que el cristianismo es el único que tiene sentido para tener bienestar psicológico. Porque yo admito que, por ejemplo, el budismo tiene ciertas cosas que uno puede decir, me gusta, para tener estabilidad mental y emocional, me gusta. Pero si eres fundamentalista perdón, si eres fundamentalista budista, o sea, en el budismo, entonces eso quiere decir que tienes que dejar de comer carne, por ejemplo, lo cual no es bueno para tu salud. Tienes que alejarte de las parejas, lo cual significa que si aplicamos todo eso como humanidad nos dejaríamos de existir porque dejaríamos, o sea, de celibato y dejaríamos, porque no nos reproducimos. No tiene sentido. Jesucristo te da la misma estabilidad psicológica, pero que pueda formar una familia también. Que la raza humana puede seguir existiendo. claro, ahí es donde yo te estoy diciendo. Imagínate crear algo que se Sí. agarre a todas Sí. las personas, justamente una creencia. Porque vamos a ponerlo esto en el primer caso. El cristianismo no es la Ok, primera, pero- no fue la primera religión que se creó, obviamente. No, no, O sea, claro que no. no fue la primera que se creó. Ahora imagínate que hayan 10 empresas, ¿verdad? Pero todas ellas trabajan en diferentes sectores. Imagínate que yo quiero crear una empresa y digo, bueno, para que mi empresa sea mejor que ellas, vamos a agarrar un poco de todas ellas y vamos a crear como la mega empresa que justamente se alinea con todos los valores de esas empresas, pero la mía sea la única que tenga como ese producto, por así llamarlo, que sea para todas las personas. Ujú. Entonces eso es lo que yo vengo. Imagínate que en ese momento en el momento que se creó el cristianismo, hubiesen como, ¿cuánto? Como en ese momento 1000 religiones, 2000 religiones, 3000 religiones. Vamos a poner un aproximado. Ahora, sabiendo que cada religión tenía como ese problema, que no llenaba esta necesidad humana, imagínate que tú vienes, la creas, Sí. justamente para globalizar, ¿Y globalizar para qué? Para controlar, dices. puede ser para globalizar, para tener tu propia, ¿cómo se llama? No diría secta, bueno, pero es que como tal, sí es una secta. ¿Qué cosa? Las religiones en general, todas las religiones son una secta como tal, si te pones a ver. Como tal, tienes tu propia empresa, por así llamarlo, donde tienes a tus fieles seguidores, porque lo que haces es agarrar Mira, esto es lo que pasa. todos los productos de todas esas empresas para colocarlo en una sola. Y que todo el mundo se sienta bien con con ese único producto. Ok, entiendo que quizás el punto de vista de los emperadores y políticos romanos al adoptar el cristianismo como religión para luego expandirlo por Europa y luego por el mundo, pudieron tener ese punto de vista como empresario, que es como el ejemplo que acabas de poner. Sí, puede ser, pero yo te estoy hablando del cristianismo primitivo. Claro, pero en ese tipo de ideología también, como te estoy diciendo, justamente en ese momento habían bastantes religiones. Imagínate agarrar una religión donde tenga todo, donde se resuelvan todos los problemas de otras religiones. Básicamente estás creando Pero ¿quién decide eso, Albert? los que justamente crearon la religión, porque una religión, no Los sé, que crearon la religión, o sea, los que crearon, los que crearon 12, 13 personas pobres de Medio Oriente. todas las religiones empiezan con lo mismo, o sea, todo el mundo, todas las religiones empiezan con un grupo pequeño, un grupo de personas que justamente lo que hacen es esparcir ese tipo
de pensamientos. Todas las religiones empiezan por una parte base. Obviamente que el cristianismo justamente fuese lo más fuerte porque todas sus ideologías se alineaban con todo lo que era la base humana. Mira, te lo pongo así. El cristianismo es verdadero porque se alinea con la moral objetiva y los humanos necesitamos moral objetiva para poder estar bienestar, para poder tener bienestar psicológico. Claro, pero no, hoy en día ya no necesitas como ese tipo de creencias. No estoy hablando de la religión, sino de ese tipo de creencias porque tú piensas, yo pienso. O sea, sabemos lo que es correcto, sabemos lo que no es correcto. Pero ¿quién te dijo que eso es correcto y que no es correcto? Los valores cristianos. Tú eres cristiano sin creer en Dios. A eso es a lo que voy. A ver, Tú también, no lo estás matando a él en este momento y tú no lo estás robando a él en este momento porque tienes valores cristianos. y también por las leyes que hay. Y de esas leyes, ¿de dónde vinieron? Esas leyes están... Del derecho romano y la filosofía, yo lo sé. Pero con derecho romano. Están tocando la puerta. No, ¿Así? no, Nada aquí. no. Ok. Pero a lo que voy es, con puro derecho romano y pura filosofía, que es simplemente puro razonamiento lógico, y dejas de lado la fe, dejas de lado la emoción, dejas de lado esa necesidad, que fue lo que hablamos al principio del debate, dejas de lado esa necesidad trascendente de creer en algo más allá, de tener esa fe, te caes, te desestabilizas. ¿Por qué? Es como que quieras tener buenos frutos de un árbol y le cortas las raíces. Claro, pero ¿Entiendes? en este caso el árbol lo puedes trabajar. Porque, si, te explico, si no hay Dios, entonces ¿quién te dice que está bien y que está mal? Primero, puede no haber un Dios, pero justamente por eso estaban ya las civilizaciones puestas. Sí, que las reglas que tenían eran algo cuestionables. Algo cuestionable, no, horribles y espantosas. Sí, bueno, O sea, eran creo que estamos de acuerdo. Si yo eran agarro un esos bebé y lo lanzo volcanes. a un volcán, o sea, Claro, pero esos eran también sus otras partes. Obviamente habían bastantes religiones, habían bastantes puestos que también tenían también sus propias reglas como civilizaciones. O sea, no solo necesitas tomar el cristianismo, pero el cristianismo agarró justamente esos principios para colocarlo, pero ya los romanos antes de agarrar ese tipo de, los romanos antes de agarrar justamente el cristianismo ya tenían unas buenas bases puestas con el tema de lo que eran los derechos, igual que los franceses. Este, tenían ya su senado, tenían todo eso, inclusive antes de que el cristianismo llegara. O sea, ya tenían una base de lo que era la civilización y las reglas de la civilización. claro, Justamente por un con raciocinio. esclavos y mujeres sin valor y abandonar si te nacía un hijo con Down o si te nacía un hijo que simplemente no lo querías tenerlo abandonado en la calle y ¿sabes? Normal, pues la gente lo veía normal. Claro, eso es una civilización, ¿no? Obviamente hoy en día no, eso no es una civilización, pero si lo pones, ¿Por qué? si lo pones en lo ¿Por de qué? ¿Quién dijo que eso está mal? Justamente, ¿Cómo evolucionamos? ¿Quién dijo que eso está mal? justamente los raciocinios. ¿Los raciocinios de quién? Porque te explico, tú estás partiendo desde el argumento, desde la premisa de que podemos tener moralidad a través de la razón. Y eso no tiene ningún sentido. La moralidad viene desde la emoción. Desde, me preocupa que él esté mal, lo voy a ayudar. Entonces tenemos que crear unas leyes para que podamos estar bien todos como sociedad. Cuando el cristianismo viene con estas ideas, es como, esto es una revolución moral, cultural y que no tiene, o sea, que es una locura, que es una locura. La ciencia y el cientificismo y la lógica tiene sentido. Sí, yo estoy ahí de acuerdo contigo, claramente tiene sentido, pero sin una moral objetiva y sin esa necesidad trascendente no logras llegar a la razón y a la ciencia. Por ejemplo, ¿dónde surgió la ciencia en el mundo, en la Europa cristiana? ¿Quién invirtió en los laboratorios y en las universidades para que puedan hacer experimentos de ciencia? Las iglesias. Después de cierto tiempo. A lo que voy es que para poder estar estables, tenemos que ser íntegros con todo eso. No podemos reducir todo a, bueno, yo sé que tú eres inteligente, yo soy inteligente, entonces quitamos a Dios de la ecuación y por eso no nos vamos a matar. ¿Entiendes? Hoy en día funciona eso. Como te dije, no te voy a negar que antes la religión... No, hoy en día no funciona eso. No te dije, como te dije, no, hoy en día no necesitamos ningún tipo de creencia o religión en general. ¿Por qué? Porque justamente avanzamos como sociedad. Te estoy diciendo, Y avanzamos como sociedad gracias a quién.
Ajá, ok. Pero te estoy diciendo que justamente antes capaz sí se necesitaba el cristianismo o la religión en general, justamente para mantener ese orden. Que justamente el cristianismo fue la que mayormente creó todo este orden. Ok, perfecto. Está increíble, pero hoy en día ya no se necesita. O sea, vamos a decir, el mundo está como está. Todas las religiones se desaparecen. Tenemos las leyes, tenemos los parlamentos, tenemos las reglas. A pesar de que sí, que algunas religiones, porque obviamente fueron varias, que algunas religiones hayan tenido esos fundamentos en las reglas, pero si hoy en día se quitasen las religiones, afectarían algo. Como tal, No sé si las... si quitamos todas las religiones, tenemos Sí. tenemos las reglas hoy en día, son como personas y humanos pensantes que somos, se afectaría como en algo en sí. O sea, si te digo capaz en Sinceramente, a ver, mira, 1700, sinceramente 1600, no lo sé, capaz sinceramente no lo sé, entiendo, pero lo que... hoy en día, Ujú, justamente en la sociedad que tenemos ujú. hoy en día, sinceramente no tenemos una necesidad de estar creyendo o estar en un ente religioso o creyendo en o tener algún tipo de filosofía o creencia de algún ente. Porque hoy en día en esta sociedad no lo necesitamos, simplemente ya puedes vivir sin eso. O sea, ya que tú te sientas vacío, por no pensar eso ya es una condición psicológica tuya que no puedes estar viviendo sin algo, sin esa fe o sientes que capaz necesitas un propósito más allá de lo que estás viviendo hoy en día, de tu vida, para poder buscarle un sentido, ¿no? Capaz, como te estoy diciendo, años atrás, ok, sí, perfecto. Ahí te puedo reconocer que como que años atrás, sí las religiones pudieron haber sido importantes, justamente por temas de cómo básicamente evolucionaron la sociedad, de cómo crear un orden, pero hoy en día ya no se necesita, es lo que justamente te estoy diciendo. Vale, entonces, esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa. Me parece un acto totalmente injusto y de desagradecido, o sea, de malagradecido y de... Sí, exacto. Quitar a Dios de la ecuación, porque yo no estoy hablando de religiones, yo estoy hablando de Dios, Justamente también te estoy diciendo el con tema respecto, con de hacer respecto, otras creencias. con respecto a los valores que tenemos hoy, cuando tú disfrutas de todo eso actualmente gracias a ese pasado histórico y revolución cristiana. ¿Entiendes? Ay, que me asegura a mí de que realmente este desafío de Dios y no, o sea, como justamente venimos hablando, ¿Qué te asegura a ti de que qué? que me asegura a mí realmente de que fue las palabras de que todo fue por Trascendente. sí, un ente trascendente, un exterior, Te lo explico rápido. y no justamente lo que habíamos hablado, Ujú. 12 o 13 personas, que justamente quisieron como crear una propia filosofía, una propia creencia, un propio ente. Claro. Porque, Pobres con riesgo a morir. porque vamos a ponerlo de esta forma. Ujú. La religión no es algo de corto plazo, obviamente es algo de a largo plazo. Ujú, O sea, claro. tú cuando creas un tipo de religión, tu mentalidad no va a ser, bueno, de aquí a 40 años vamos a tener nuestras propias iglesias, vamos a tener nuestra gente que nos va a apoyar o va a ser fácil agarrar y colocar esa ideología o esos principios a la mente de las personas. Obviamente no. Y está bien lo que tú dices, ¿no? De 12 personas pobres que básicamente querían dominar el mundo. Okay, No tiene ningún sentido. Obviamente no tiene ningún sentido, pero básicamente sí. No, y con riesgo a morir, porque los cristianos eran perseguidos. Sí, Mataron a Jesucristo. como básicamente todas las religiones, bueno, como varias religiones que se crearon, tenían su riesgo a morir y aún así lo hicieron. Dime otra. Los judíos. Los judíos. Sí. Bueno, También los judíos bueno, pero es que los cristianos primitivos eran judíos. Los cristianos primitivos eran judíos, los apóstoles eran judíos, Jesucristo era judío. Entonces estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. O sea, no sabías que los cristianos eran judíos. O sea, sí, porque justamente ellos nacieron en el Medio Oriente, lo que eran los judíos, pero Sí. después, pero se sabe que básicamente después eso se dividió. O sea, entre, Cuando habla del antisetismo, ¿no? Los antisemitas. Los carajos que se dedican a cazar judíos. Hitler, bueno,
Sí, bueno, yo estoy hablando, Eso pasó también yo estoy hablando de hace en la 2000 años, no de hace el siglo pasado. Moderno. Bueno, Creo, ya interrumpió. Sí, también. Se están alargando, llevamos una hora de tiempo. ¿Cuánto tiempo pasó? La otra pregunta duró 20 minutos, esta duraba una hora. ¿Qué? ¿Hacemos una conclusión o algo? No sé. La anterior tampoco tuvo conclusión. No sé. ¿Hacemos una conclusión al respecto o algo? Bueno, edítalo. ¿Mm? Edítalo y hagan su conclusión. Ya te cansaste, ¿no? De bola, weón, yo una hora sin internet también así. Ajá. Ah, ¿Qué hacemos? entonces, ¿cómo fue hacer la conclusión? Nada, concluyan su última opinión sobre el tema. Por la pregunta. Bueno, di conclusión. ¿Yo? ¿Sí? Sí. ¿Pero qué conclusión en general? Bueno, X. Conclusión. Dios es real. Sin su moral objetiva, como humanidad nos caemos y hacemos un desastre. Toda vida viene de otra vida. Si nos ponemos un poquito más científicos, absolutamente cualquier organismo vivo, planta, animal o humano, viene de otra vida. Por lo tanto, me parece lógico pensar que nuestra vida y toda la vida que conocemos viene de otra vida trascendente. Y el cristianismo es relación, no religión. Ok. Ok, con el tema de que una vida crea otra vida, ok, es súper obvio, obviamente, por el tema de la biología. Eso no te lo voy a debatir, obviamente. Por eso ya no el existe. tema de que el cristianismo es relación y no religión también, ¿no? O sea, no te lo voy a debatir, justamente por eso es que funcionó el cristianismo como religión, porque justamente se alineó todo lo que era la necesidad humana y todo justamente en el tema de la psicología social, justamente se adaptó en ese sentido. Como, Me llama la atención cómo admites eso y a la vez niegas a Dios. Me parece curioso. claro, porque justamente en ese tipo de creencias para agarrar y colocarlo como dijimos, como la psicología social, está perfecto. O sea, hasta yo crearía una religión si veo que puedo alinear todos los problemas, colocarlo en un lugar y básicamente puedo tener una base donde todo es perfecto. Ujú. Y voy a agarrar a bastante gente que a la larga, como dije, porque las religiones no son a largo plazo, son a larga, me va a crear un tipo de legado, porque las religiones son eso, legados. O sea, no es, Sí, claro. no es algo de 3, 4 días. Vale. Porque tú puedes empezar como te dé la gana, puedes empezar pobre, puedes empezar rico, pero justamente tú lo que vas a ver es el legado que va a dar más allá. Y puedes adivinar absolutamente cómo controlar a través de la psicología social y saber el bienestar y plenitud humano y totalmente psicológico a través de ser pobre y sin ninguna formación académica hace 2000 años en Medio Oriente, claro. Eso tiene todo el sentido del mundo para ti. O sea, A ver, tampoco es que la psicología tampoco no es que tampoco sea como muy difícil de captar, ¿no? O sea, muy- tú puedes saber cómo es el comportamiento humano, aún así sin necesidad de estudiar psicología. De hecho, para mí estudiar psicología, de hecho, es una pérdida de dinero, justamente ¿Por qué? por eso. ¿Cómo que por qué? Porque eso básicamente... es un reduccionismo tonto. Eso es un reduccionismo. Eso es un reduccionismo. O sea, literalmente, cualquier psicólogo serio te escucha ese argumento y dice, o sea que literalmente todo lo que hemos hecho a la historia a lo largo de la humanidad y todos los estudios que tenemos para hacer terapia y para que la gente pueda mejorar sus vidas, lo llevamos a la basura simplemente porque eso no hay que estudiarlo, porque es una pérdida de dinero y de tiempo, no tiene sentido. La psicología fue una evolución académica de años y años y años y años y años y años para esto. Te lo resumo así. Los psicólogos intentan estudiar al ser humano y ya tenemos muy buenas teorías. Jesucristo ya entendía al ser humano hace más de 2000 años y por eso nos dejó todas estas enseñanzas. ¿Entiendes? A través de un regalo inmerecido. Dios te bendiga. Da tu Se conclusión. acabó el debate. Da tu conclusión y Se ya. acabó el debate. Da tu conclusión y ya. Segunda conclusión. ¿Más conclusión? Ya no quieres decir más nada. No, porque de hecho lo de los psicólogos me interesa, pero lo podemos hacer para otro momento. Porque los psicólogos sí tengo ahí algo... No, pueden debatirlo fuera de cámara. No quieres decir más nada con respecto a... O sea, no. Dale, pues. Media hora, igual me